También tenemos el placer de presentaros hoy a Laura Díaz Sayas, psicóloga perteneciente a la Asociación contra el Cáncer de Navarra, y la charla que ella nos pidió que llevase el título de Importancia de la detección precoz del cáncer de útero, colon, mama y próstata. Por tanto, fiel a la cita, los 4 años, la Asociación contra el Cáncer, los 4 años de Semana Cultural que llevamos, han estado con nosotros, una u otra persona, ¿verdad? Marisa o Laura. Y en esta ocasión vamos directos a afrontar el tema de la prevención. Y además no solamente de la prevención en caso de cáncer de mama, como en otras ocasiones para mujer, también estamos hablando de los hombres y también de otras partes que no son la mama, ¿no? Importante la prevención, por tanto. Ayer Alberto Catalán, que en la presentación también nos hablaba del tema de la prevención y su importancia, de la salud. Pues muy bien, Laura Díaz nos acompaña esta tarde para hablarnos de este tema. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a vosotros, al Ayuntamiento, por contar con la asociación para poder estar en estas jornadas, en esta Semana Cultural, que para nosotros realmente es un placer y es un lujo, el poder llegar fácilmente a las personas con la información que nosotros sabemos. Y yo creo que gente que está estudiando, que está investigando y que se está avanzando tanto, sobre todo en este tema que es el cáncer, todo su conocimiento merece la pena que nosotros lo transmitamos, ¿no? de una manera sencilla a las personas, ¿no? Entonces, en primer lugar, gracias por vuestra colaboración también en la difusión. Y gracias también a los voluntarios y voluntarias de Cadreita. Es un pueblo que siempre colaboráis mucho con la asociación y os lo queremos agradecer, ¿no? También. ¿Pasa la presentación? Mientras la gente va llegando, sí que en toda presentación me gusta informar de los servicios que tenemos. Son todos servicios gratuitos. Y aunque quizás en vuestros casos no estéis ahora viviendo una situación relacionada con el cáncer, yo siempre digo que la gente hace de altavoz para la gente que sí lo esté pasando. Entonces, conocer los servicios que tenemos creo que también puede servir de ayuda para otros. En primer lugar, la asociación se encarga, tiene un convenio con el Gobierno de Navarra para dar la atención psicológica tanto a familiares como a pacientes. Lo damos en los hospitales, en el Hospital de Navarra y en el Hospital del Reina Sofía. Y como os digo, todos los servicios son gratuitos. Tenemos también unos pisos de acogida cerca del Hospital de Navarra y que sirven tanto para pacientes que están recibiendo una radioterapia, que puedan ser procesos largos, ¿no? Como 33 sesiones, que viene a ser mes y medio, subiendo y bajando a Pamplona. Pues bueno, tenemos la suerte de contar con el autobús de la vida, el autobús de la Cruz Roja, pero también es verdad que para determinadas personas eso puede ser un extra de cansancio, un extra de esfuerzo que hacer, y estos pisos, pues bueno, están al lado del hospital y uno puede hacer uso de ellos. Son pisos compartidos, son habitaciones, que cada habitación tiene 2 camas para o bien paciente con familiar, acompañado. Y también puede ser cuando hay una persona que esté ingresada, no tenemos por qué tener la facilidad de tener un piso en Pamplona. A veces hay familiares, pero no siempre. Entonces la asociación pone a disposición también, cuando hay alguien ingresado, pues esas habitaciones pues para 2 familiares, por lo menos tener la posibilidad de ducharse, de cocinar algo que no sean bocadillos, ¿no? Que a veces en determinados ingresos que son largos, pues sabemos que se come mal o no se come del todo bien, y bueno, pues también damos ese tipo de facilidades. También en Pamplona contamos con un voluntariado. Aquí todavía en Tudela no tenemos la logística para ello, pero bueno, todo se dará. Y finalmente la asociación también hace charlas como esta,
de prevención, para concienciar, para informar y para concienciar de lo importante que es el autocuidado. También estamos convencidos que el cáncer hay que tenerlo en cuenta desde pequeños, ¿no? Desde los niños pequeños, fomentando los hábitos de vida saludable, la alimentación, el no al tabaco, al alcohol, el ejercicio físico, ¿no? Ahora tenemos una cantidad de jóvenes con obesidad o con sobrepeso y ese es uno de los factores que está involucrado en el origen del cáncer, ¿vale? El sedentarismo y la acumulación de grasa, con lo cual todo lo que fomentemos desde pequeños es algo que vamos a incorporar de mayores. Por eso también damos charlas en colegios, en institutos y también hacemos talleres de dejar de fumar. Sabemos que es uno de los productos más cancerígenos que conocemos y todo lo que podamos hacer para que la gente pueda dejar de fumar, pues estamos en ello, es una de nuestras funciones. Espera un segundito. Os pongo ahí el teléfono de contacto, es el teléfono de la sede. Para cualquiera de estos servicios es necesario contactar en ese teléfono, pero sí que es verdad que estos servicios son posibles y son gratuitos, como os digo, gracias al apoyo que tenemos de voluntarios, de donaciones y de los socios, ¿vale? O sea, eso también lo quiero recalcar, para que todo el mundo pueda tener acceso. Obviamente esto no cae del cielo, ¿no? Sino que lo hacemos entre todos. Y ya simplemente estos son los servicios y como os digo, me gustaría que si en algún momento tenéis a alguien cercano, porque al final hoy en día esta enfermedad la tenemos todos muy cerca, si conocéis a alguien que pueda necesitar o hacer uso de ello, no tenéis más que poneros en contacto con nosotros. ¿Por qué hacer tanto hincapié en esta enfermedad, en el cáncer? ¿Por qué año tras año venimos colaborando? Porque es necesario, porque la incidencia va en aumento. Como vemos en esta, no os voy a poner muchas de números ni de gráficas, pero en estas que os voy a presentar ahora podemos ver la incidencia del cáncer en países europeos comparados con España. España es la línea azul clarita y vemos cómo en los últimos años, esto es una trayectoria de 30 años, en los últimos años se ve que en todos los países va en aumento, ¿vale? También es verdad que la mortalidad va descendiendo. ¿Qué significa esto? Que se investiga y que hay tratamientos. Esto era en hombres. En mujeres vemos como en España, que sigue siendo la línea azul clarita, es la menor de los países comparados, pero también va en aumento, y la mortalidad también va disminuyendo. ¿Por qué en España es más baja esa línea que en otros países, aunque son desarrollados, están en el mismo nivel socioeconómico más o menos? Pues os lo voy a ir diciendo más adelante, pero gracias a dos técnicas, a dos proyectos, ¿vale? Uno son el tema de las mamografías, el tema de la prevención en las mamografías, y otro es el de las citologías para el cáncer de cuello de útero. Esos dos programas están implantados en España desde hace años y se ha visto cómo en la incidencia en el cáncer en las mujeres obviamente no es tan elevada como en otros países. Haciendo un poco un análisis a nivel de números, que ya os digo que no os voy a cansar, pero sí que me parece importante identificar cuáles son los cánceres más frecuentes en nuestro país. Al año se diagnostican 215.000 personas. O sea, yo creo que es un número elevado de personas con esta enfermedad. Por eso queremos hablar de ello y porque estamos convencidos que se puede disminuir, que se puede controlar.
Como os decía, los cánceres más frecuentes son el cáncer colorectal, en primer lugar, el cáncer de próstata, el de pulmón, el de mama y el de vejiga, ¿vale? Si diferenciamos por sexos, en hombres el primero obviamente es el de próstata, el de pulmón, colorectal, vejiga y estómago. Y en mujeres el de mama, colorectal, el de cérvix, el de pulmón y el de ovario. Si hacemos un análisis comparando con otros años anteriores, lo que vemos es que en hombres ha aumentado mucho el de pulmón y el colorectal. Y el de próstata se ha duplicado, se ha duplicado. Esto para que nos haga también pensar un poco en el cuidado a la hora de este tipo de sintomatología. Y en mujeres ha aumentado el de mama, pero está aumentado el de pulmón. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos viendo el efecto de haber empezado a fumar más tarde. En hombres, este efecto, ese cáncer de pulmón, vemos que sigue siendo muy elevado. En mujeres apenas había cáncer de pulmón y, sin embargo, de unos años a esta parte está aumentando. ¿Por qué? Porque el tabaco no tiene efectos inmediatos, el tabaco tiene efectos a los 20-25 años. Entonces ahí ahora estamos viendo los efectos de que la mujer ha empezado a fumar un poco más tardíamente que los hombres. ¿Qué claves son las que tenemos para ir contra el cáncer? Lo primero, la investigación, eso ante todo. La prevención, por ejemplo, con el tabaco, ¿no? Y la detección precoz. Porque prevenirlo y detectarlo a tiempo puede salvarnos la vida. Suena un poco duro hablar a estas horas de salvar vidas, pero es que es así, es así. Si se coge a tiempo un cáncer colorectal, ¿no? Por ejemplo, que está ahora más, lo tenemos más a la orden del día por el cribado que se está poniendo en Navarra, el 90% de los cánceres colorectales, si se cogen a tiempo, son curables. El 90%. Si se deja pasar, pues obviamente disminuye mucho ese porcentaje. Por eso es importante esa detección precoz. Y si recordamos lo que os he dicho de los cánceres que eran más frecuentes en nuestro país, os he señalado 3, de los 5 más frecuentes, 3, tenemos la forma de detectarlos cuanto antes. Tenemos medios para detectarlo cuando es pequeño, cuando todavía no ha dado síntomas. Y después está el de pulmón, que yo vuelvo a insistir siempre que puedo, que también podríamos disminuirlo mucho quitando el tabaco. No todos los cánceres, pero muchos sí. Así es como funciona el cáncer. Hay una célula, ¿vale?, que está normal, por una serie de factores, algunos que conocemos, otros que no conocemos, se altera y crea el cáncer. Eso, si lo dejamos así, a la larga evoluciona en una enfermedad avanzada y con menos posibilidad de curación. Oigo a muchas personas que con cierta desesperanza en este tipo de cáncer porque está a la orden del día, porque hay mucho, porque es verdad que hay gente que fallece y esto, como hacen el típico comentario de es que contra esto no se puede, aquí no se puede hacer nada, ¿vale? Pero sí que se puede, podemos actuar, y podemos actuar sobre todo a 2 niveles. Los médicos que se encarguen del tratamiento, de investigarlo y de ponerlo en marcha, ¿no? Pero nosotros podemos actuar a 2 niveles, uno el de la prevención y otro el de la detección precoz, que es el que nos corresponde hoy. Esa detección precoz se hace por medio de cribados, que se llaman, o screening también, no sé si os suena la palabra, viene del inglés, pero también hay mucha gente que la utiliza.
Son pruebas que se hacen a personas que están sanas, que no tienen ningún tipo de sintomatología. Veo que hay muchas mujeres, entonces estaréis más identificadas con el tema de las mamografías, ¿no? El camión, el autobús, ¿no? El autobús que hace las mamografías itinerantes, ¿no? Es ese tipo de programas. Son personas sanas que no se notan nada, ¿no? Pero que por ciertos factores tienen un riesgo. Simplemente a veces la edad, ¿vale? Hay un riesgo de tener un tumor. Entonces en esas personas se hace una prueba para o bien descartar que tenga nada o bien identificarlo cuanto antes. Claro, esas pruebas en una mamografía, por ejemplo, que no es muy molesta, pues bueno, pero por ejemplo en el cáncer de colon, cuando era hacerse una colonoscopia, pues no es plato de buen gusto, ¿no? Entonces ahí hay más factores a valorar sobre hacérsela o no hacérsela. ¿Cuáles son los inconvenientes de estas pruebas? Pues lo primero, que a veces hay unos falsos positivos. En algunos casos puede ser que una mamografía haya dicho uy, aquí hay algo raro, y después que no haya sido nada. Claro, en el caso de que no haya sido nada, el alivio es mucho, pero has pasado ese impacto, has pasado esos días de mal rato hasta que te la han vuelto a hacer. Entonces eso también es un inconveniente. El problema mayor también viene por los falsos negativos. Hay veces que esas pruebas se intenta que sean el menor posible, pero hay un riesgo de tener un falso negativo, es decir, que que haya una lesión pero no se haya detectado. Pasa en casos raros, pero como en medicina no se puede decir al 100% nada, pues existen. Y ahí hay cierta controversia, porque si hay falsos positivos, falsos negativos, son pruebas que en principio podrían ser innecesarias porque yo me encuentro bien, porque no me noto nada. Ahí está el debate, ¿no? ¿Se pone en marcha ese screening, ese cribado o no? En principio es gente que está sana, ¿vale? Bueno, pues lo que se ha visto, lo que hacen estudios de costes-beneficios, de pros y contras, y sí que se han establecido una serie de medidas, de cribados, que sí que son eficaces, ¿vale? Que aunque haya ciertos riesgos, a la larga y en población, pues en España de 40 y tantos millones de habitantes, sí que son factibles, y en eso son en los cánceres que hemos comentado, ¿vale? Son pruebas que se hacen en el cáncer de mama, en el cáncer de cérvix, en el cáncer de colon, y ahora en el de próstata hay debate, como comentaremos. Estas pruebas, cuando hay como os decía, cuando hay una identificación de que algo no está bien, no es un diagnóstico. Cuando en la mamografía me dicen que ven algo, no es un tumor de mama, es solo una sospecha, eso que quede claro. O cuando hay una colonoscopia y hay un pólipo, no tiene por qué ser un tumor, es un pólipo, es una sospecha de que puede haber una malignización, pero se necesitan otra serie de pruebas más específicas para poder confirmarlo. Esto es solo como si dijéramos una selección, creo que son 3. Dale. ¿Otro más? Así. Hay 3 tipos, ¿vale? Unos que son más masivos, que se llaman más generales, que sería por ejemplo el de la mamografía que hemos comentado. Se ve que hay un mayor riesgo en las mujeres que tienen a partir de 50 años hasta los 69. ¿Por qué a los 69? Porque se ve que a esa edad se detectan muchos más los tumores que pueda haber de pecho por la palpación, tocándose una misma, que por las pruebas. Entonces, todas esas mujeres estarían seleccionadas para pasar por esa prueba. Un cribado más selectivo es, por ejemplo, en el cáncer de colon si tengo familiares con antecedentes.
Yo no tengo ningún síntoma, yo no tengo por qué desarrollar un tumor colorectal, pero tengo más riesgo que alguien que no tiene antecedentes familiares, ¿vale? Entonces, en esos casos se hace una colonoscopia para ese tipo de pacientes cada X tiempo, eso ya se establece, pero pasa por una serie de colonoscopias. Y finalmente está el cribado oportunista, que es el que decide el médico individualmente a esta persona, con estas circunstancias, pues le voy a hacer este tipo de prueba para descartar. Como os decía, están estos 4 métodos para poder identificar cuanto antes si hay un tumor, ¿vale? Y cogerlo lo antes posible. Creo que le das otras 4 veces. El de la mamografía, la citología, que el inicio es a los 20 años aproximadamente. Después en el tema del colon, del cáncer colorectal, antes era la colonoscopia, pero actualmente es una prueba mucho más sencilla, que habréis oído hablar este año mucho de ella, que es el screening de las heces, de la sangre en heces, ¿vale? Que ese no es ninguna preparación que uno se tenga que hacer con ningún tubo que te meten por ningún lado, ni nada de nada. Entonces es mucho más sencilla y se ha visto que es muy eficaz también a la hora de identificar tumores de colorectal. Y como os decía, en el tema de la próstata, lo que utilizan es el antígeno del PSA, ese valor que sale en la analítica en los hombres, pero no está del todo oficialmente establecido hacerlo como cribado a todos los hombres mayores de. Ahora al final contamos cómo está establecido, pero bueno, es una prueba que nos indica que algo pasa en la próstata. Empezamos por el cáncer de mama. Como ya os han dado charlas anteriores, ya sabréis que en Navarra es la primera comunidad en la que se estableció este cribado de las mamografías. Si en España, según los datos establecidos, es obligatorio hacerlo entre los 50 y los 64 años, en Navarra está entre los 45 y los 69. Sí que se ha visto ahora últimamente casos de personas más jóvenes, con lo cual supongo que todo esto, como va, os digo que son análisis que hacen de pros y contras y costes-beneficios, pues seguramente se replanteará y en un par de años o cuando sea, veremos cómo baja la edad de inicio de hacer el screening. La recomendación cada 2 años y la participación media en España está en un 70%. Un 70% de las mujeres que son llamadas a hacerse la mamografía participan. En Navarra el 80%. Pero yo me sigo planteando qué pasa con ese otro 20% y ese otro 30%. Yo creo que pasa como lo que dice esta mujer, ¿no? Pues fui por ir, nunca soy un poco dejada para estas cosas y tampoco me había preocupado, como yo no me noto nada, como yo me encuentro bien, ¿no? Pues de repente ese día fui, pero no es lo habitual, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa hoy en día también, porque me parece increíble que con la información que tenemos de la incidencia que hay de cáncer de mama y que tenemos un medio de identificarlo cuanto antes, parece increíble que no participemos en ello. ¿Qué le pasa a ese 30%? ¿Qué creéis vosotros? ¿Por qué ese 30% o en Navarra ese 20%? ¿Por qué creéis que no van? Y os lanzo la pregunta que no es al aire, os lo hago. ¿Por miedo? ¿Por miedo a qué? ¿Por miedo a tener algo? Claro, fijaros el razonamiento, ¿verdad? Que cuando uno lo dice en alto, o sea, yo creo que todos lo primero que pensamos es en el miedo, pero cuando uno lo dice en alto dice,
miedo a tenerlo, pero si eso no depende de la prueba, ¿no? Si lo tengo, lo tengo con prueba y sin prueba. Y cuanto antes me lo detecten, antes me lo quitan, ¿no? Si se puede hacer cirugía y me lo quitan, eso ya que ya no tengo. Pero es verdad que el miedo actúa así de irracional, nos nubla la mente y nos bloquea, y en vez de pensar en lo mejor para nosotros, nos paraliza, ¿eh? Claro que una de las razones es por miedo. Dale otra vez, hasta que salga. Una es por miedo, claro que sí, ¿eh? También porque hay gente que no percibe el riesgo. Dice, si yo no tengo nada ahora, ¿para qué me voy a meter en jaleos de médicos que cuando empiezas no acabas? O también por la pérdida de confianza. Pues yo sé de un caso que le dijeron que no tenía nada y al mes se notó un bulto. O sea, que antes lo tenía, ¿vale? Pérdida de confianza en la prueba. Desconfianza también en la recomendación del tiempo. Sí que es verdad que hay gente que va a las mamografías, pero hay veces que no a todas. Va, que como fui hace 2 años, ya iré a la siguiente. Ya, es que por algo se hacen cada 2 años. Porque si detectas un tumor y solo han pasado 2 años, es más fácil que sea más pequeño que si lo detectas a los 4, ¿no? Y después hay gente que dice que es una prueba poco amigable. Es verdad que hay presión, ¿no? Que se presiona mucho el pecho, pero ¿cuántos minutos tardas o cuántos segundos? Necesitas estar quieta en ese momento, ¿no? Paralizada y con el pecho ahí aplastado, pero ¿se puede soportar? Hombre, yo creo que compensa, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Pues es una prueba. Mira, por ejemplo, yo cuando estoy en el hospital, es verdad que cuando uno está en este tipo de enfermedades, lo que te da la tranquilidad es el escáner. Si el escáner sale bien, perfecto, ¿no? Lo que pasa es que el escáner, por ejemplo, sí que es una de las pruebas que tiene más toxicidad, ¿no? Tiene más radiación y tiene más toxicidad. Por eso los médicos no hacen cada 2×3 escáneres si no es necesario, ¿eh? Los hacen cada un tiempo que ellos van controlando. Sin embargo, la mamografía apenas tiene radiación, es muy poco tóxica. Además, como os decía, ¿no? Da esa seguridad de que si hace 2 años no he tenido y en este año me detectan algo, es que ha pasado poco tiempo para que eso haya crecido o haya evolucionado. Y finalmente, porque correspondiente a que sea pequeño, el tratamiento también suele ser más eficaz, ¿eh? Suele ser menos agresivo y con mayor eficacia. Con lo cual yo creo que merece la pena tomar conciencia de dejar los miedos a un lado, que no nos bloqueen, ¿no? Y ese miedo a que me salga algo, decir, pues lo afronto y que cuanto antes me lo quiten, ¿eh? Eso sí, si no lo tengo, mejor, claro. ¿Vale? Vamos con el cáncer de cérvix. El cáncer de cérvix es el tipo de cáncer donde se ha visto que el programa de cribado de detección precoz, el programa de detección precoz es más eficaz. ¿Por qué? En el mundo, el 80% de los cánceres de cérvix que hay en el mundo están en países subdesarrollados o en vías... Bueno, los subdesarrollados ni se evalúan porque no tienen métodos para detectar, ¿vale? Pero en los países en vías de desarrollo son donde está el 80% de las pacientes con cáncer de cérvix. El otro 20% está en países desarrollados, que como España tiene este programa de citología, se ve que es eficaz, porque hay muy pocos casos. El inicio es a los 20-25, en función, ahora os comentaré, de las relaciones sexuales, y suele ser de 3 a 5 años hacerse la recomendación de hacerse la citología.
Ahí os pongo la vacuna del virus del papiloma humano, ¿no? Que no sé si os sonará o lo habréis oído. Hace unos años se implantó la vacuna en los colegios o institutos, ¿no? Para las niñas menores de 14, creo que es a la edad de 14, ¿no? A las 16. Bueno, pues era de 14 a 16. Supongo que habrá ahí un margen de tiempo. En principio son chicas que no hayan iniciado las relaciones sexuales, porque es un virus que se transmite por las relaciones sexuales. Entonces, si tú pones una vacuna, tiene que ser antes de que haya entrado en contacto con el virus. Por eso se pone a las chicas jóvenes. Las recomendaciones de la OMS es una vacuna un poco controvertida, porque bueno, pues tiene, claro, como toda vacuna, es inocular un virus para que tu propio cuerpo genere anticuerpos, pero claro, en algunos casos ha tenido efectos secundarios importantes. Entonces es una vacuna que es controvertida, pero que si se ha implantado es para poner... No, recuerdo el tema en los colegios, el problema fue la confidencia, porque cuando se decidió ponerlo entre 14 y 16 años se suponía que eran niñas que no habían mantenido relaciones. Pero si las y claro, el tema de muchas chicas pues era decir, no decir, hablar, no hablar, el riesgo que podía tener ponerla, y recuerdo que en los colegios pues fue un auténtico problema el tema de la confidencia. Sí, por eso que se habló mucho en unos años pero bueno, se implantó, después es voluntario, que cada uno lo pueda hacer o no. Lo que pasa, y es bueno tenerlo en cuenta, es una vacuna que hay como 170 tipos de virus del papiloma humano, y esta vacuna va a 4 tipos, 2 de ellos de los que pueden provocar un tumor, y los otros 2 son las verrugas genitales, que no son malignos, no son lesiones malignas, pero son de la misma familia. Entonces, ese tipo de virus son los causantes como del 70% de los cánceres de cervix. Entonces no son ni el 100%, obviamente, y solo esos 2 tipos de virus, que si tú entras en contacto con otro tipo de virus, pues también tienes una probabilidad menor, pero una probabilidad de poder tener el virus y desarrollar en el futuro un tumor. Por eso es una vacuna tan controvertida, ¿no? Pero tiene el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, que lo fomenta, porque hoy en día es verdad que las relaciones sexuales son mucho más, ¿cómo se dice?, precoces, pero además con más parejas, ¿no? Que cambias de parejas y entonces eso se transmite de unos a otros. Entonces, si somos realistas, pues es una manera de poder controlarlo mejor. Vale. Esto no se ve, no es para leerlo del todo, simplemente quiero en 3 detalles. El primero, como os decía, se inicia el programa de cribado, el programa de detección precoz del cáncer de cervix, las citologías que se hacen, se inician a los 20 años o a los 3 años de haber empezado las relaciones sexuales. Si todo está bien, se pasa cada 3 años hasta los 30 años, y si todo está bien, se repite a los 5 años hasta los 65, ¿vale? En el caso de que en alguna de las pruebas que se haga sale un positivo en el virus, entonces ya irías por el otro lado y ya es otro tipo de atención. Pero lo que estamos hablando de detección precoz es solo, pues eso, cada 3 años hasta los 30 y después cada 5, lo que se recomienda. Y en tercer lugar vamos ya por el cáncer colorectal. El cáncer colorectal hoy por hoy nos suena más porque se está implementando el cribado de lo que os decía, de la sangre en heces.
Es un cribado que no está oficialmente consensuado y entonces se va implantando en cada comunidad y cada comunidad autónoma lo va gestionando ella misma. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Personas mayores de 50 años, porque cambia el metabolismo y cambia el tránsito intestinal y cambia todo. Personas con antecedentes personales o bien familiares de cáncer y personas con enfermedades intestinales, ¿no? O bien inflamatorias intestinales o las colitis o la enfermedad de Crohn. Todas estas personas tienen un riesgo mayor. Se divide en este tipo de riesgos, el riesgo medio, ¿vale? Simplemente por el hecho, como os decía, de ser mayor de 50 años ya te coloca en ese riesgo. El riesgo moderado cuando hay unos antecedentes familiares y entonces ahí estaría ya indicado una prueba más exhaustiva, la colonoscopia. Y el riesgo elevado son casos de familias que tienen... el cáncer de colon es uno de los cánceres, con el de mama, que se conoce que tiene un origen o puede tener un origen hereditario. Hay familias con, por ejemplo, el síndrome de Lynch, que es un síndrome genético y que se hereda, ¿no? Y que es hereditario. Y entonces en ese tipo de familias llevan un control exhaustivo y en unidades especiales que les hacen unos seguimientos muy minuciosos. La asociación, para poder concienciar un poquito del tema del cáncer de colon y que participemos en ese screening y en ese cribado, en esa detección precoz que se está haciendo, ha hecho un vídeo, que os lo... No, pasa atrás. Con el ratón, bueno, el ratón está ahí en el centro. Ahí. ¿Puedes darle al enlace? Le cuesta un poquito, pero va. Hola, supongo que ya me conoces, pero si no es así, me presento. Soy un emoticono de éxito, la famosa mierda del WhatsApp. Mi presencia suele ser bastante habitual en estrenos de teatro, al comienzo de la semana o en las tertulias televisivas. Hoy, sin embargo, estoy aquí para hablarte de algo mucho más importante: el cáncer de colon. ¿Sabes que el cáncer de colon es el cáncer más frecuente en nuestro país, con 32.000 nuevos casos cada año? 600 nuevos diagnósticos cada semana, que afectan tanto a hombres como a mujeres. ¿Sabes que este cáncer puede aparecer sin presentar ningún tipo de síntoma? Y lo más importante de todo, ¿sabes que yo te puedo ayudar para que no lo tengas? ¿Cómo lo oyes? Conmigo puedes evitar tener cáncer de colon. Sí, con una mierda como yo. Existe una nueva prueba con la que, con una simple muestra de... una tocaya mía, es posible detectar el cáncer de colon incluso antes de que se dé la enfermedad. Así de fácil. Sin introducir absolutamente nada en el cuerpo. De forma higiénica, cómoda, sin riesgos, sin citas, sin esperas. Y te puede salvar la vida. Si tienes más de 50 años, es especialmente importante que te realices la prueba, ya que formas parte de uno de los grupos de riesgo. Si el cáncer de colon se puede curar en el 90% de los casos que se detectan a tiempo, imagínate si se detectan antes incluso de que la enfermedad llegue a producirse. Esto no te lo digo yo, te lo dice la Asociación Española contra el Cáncer. Difunde este mensaje entre tus seres queridos. La diferencia entre tener cáncer de colon o no puede ser una mierdecilla como yo. Recuerda, esta prueba es el primer paso de un programa de prevención que todas las comunidades autónomas deben poner en práctica. Pero en tu comunidad está muy poco implantado. Reclámalo para que puedas mandar al cáncer de colon a la mierda. Juntos podemos salvar vidas. Bueno, es una manera un poco más lúdica de mandar el mensaje, ¿no?
de por favor, incluirse en ese programa. Porque a mí me parece llamativo, creo que salió en las noticias hace, pues no hace mucho, no era un mes, 2 o 3 semanas, que hay muy poca participación en el programa que se ha implantado. ¿Habéis oído hablar del Elige 90? Yo elijo 90, el 90, el circulito, ¿no? El 90% de los casos que se diagnostican a tiempo. Y la verdad es que hay poca implicación de las personas. Va dirigido, como decíamos, a las personas entre 50 y 69 años. No se lo hace cualquiera, sino que para poder hacer un estudio como el de las mamografías, te van llamando, te llaman. Sí que es verdad que en las noticias decían que había un mayor número de mujeres y que ella se entendía que estaban más implicadas porque ya tenían quizás la concienciación por el tema del cáncer de mama. Pero eso, que hay mucha gente que no está acudiendo. No sé si por miedo a que sea una colonoscopia, que es verdad que es un procedimiento más molesto, ¿no? Pero hay poca participación. En principio uno recibe una invitación personalizada a tu nombre, no es para que vaya alguien de la casa, sino para que vaya la persona a la que va dirigida. En esa invitación uno la devuelve, ¿no? Diciendo sí, yo quiero participar en este programa, y entonces es cuando te envían el material a casa. El material consiste, como veis, en un tubito con el cual, con el mismo tapón, ¿no? el tapón que está unido a un tubito, simplemente recoges un poquito de las heces, un poquito de la caca, lo cierras y lo llevas a tu centro de salud. No es más, no implica nada más. Y eso a los 15 días te dan el resultado. Es la manera que tenemos de asegurar que estamos bien, o si no estamos bien, que cuanto antes nos lo identifiquen. Porque hay veces que nos damos cuenta que esta enfermedad es muy puñetera. Entonces hay veces que sí que da señales y noto molestias y me noto o sangro al hacer de vientre, pero hay otras veces que no notamos nada. Está creciendo por otro lado y no notamos nada. Y cuando voy al médico porque algo noto ya, cuando tengo un síntoma, claro, es porque ya está avanzado, es porque ya quizás ha tocado otro órgano, ¿vale? O porque ya el tumor es mayor y entonces me tienen que hacer una cirugía mucho más agresiva y necesito una colostomía. Si esto lo identificamos cuanto antes, nos quitamos todo eso. Nos quitamos todo eso. Vale. El calendario, ellos se han organizado para poder atender a toda la población entre los 50 y los 69 años. En el resto de esto han ido identificando zonas de Pamplona, zonas de aquí de la Ribera, y al final en el resto de Navarra, que Cadreita ya me he fijado y todavía no entra, en Cadreita está a partir en el 2017. Bueno, en el 2017 tendremos el cribado aquí. Si alguien se nota algo, que no espere al cribado, por favor. Yo iba a decir a partir de 2015, pero parece que todavía va más tarde, ¿no? Bueno, es la forma de ir estudiando, de tener a toda la población de Navarra en estudio, porque esto se repite cada X años. Ellos, cuando dan una vuelta a toda la población de Navarra, vuelven después otra vez a hacer la segunda vuelta, para ir controlando a los pacientes en X años. Vale. Y finalmente, para no tardar demasiado, el cáncer de próstata. Os decía que era de los el más frecuente en los hombres. La incidencia máxima sí que ocurre a los 75, y lo que se ha visto, porque os decía al principio, ha aumentado, se ha duplicado el número de cánceres de próstata. En parte, ¿por qué? Por la edad.
porque cada vez vivimos más, ¿no? Y es un tipo de tumor que los médicos dicen que si todos viviéramos 150 años, pues todos los hombres acabarían teniendo cáncer de próstata, porque es un envejecimiento de esa glándula y se alteran las células y el 100% acabaría teniendo cáncer de próstata. Entonces, conforme vamos viviendo más, pues hay más riesgo de poder tener un cáncer de próstata. ¿Por qué es controvertido entonces? Porque el PSA sí que algunos de vosotros os lo habrán analizado ya, el médico os lo habrá pedido y lo tendrá en cuenta. ¿Por qué es tan controvertido? Pues por la baja mortalidad. Es verdad que a estas edades todo el cuerpo se ralentiza mucho, va muy lento, muy despacito, entonces hay muchos tumores que identificamos como tumor de próstata, pero que va tan lento que no va a dar problemas. Lo que pasa es que hoy por hoy, identificar algo, detectarlo y no tratarlo, pues he ahí el debate, ¿vale? Entonces, por un lado, porque se mantiene una actitud prudente, porque que el PSA suba no significa solo que sea un tumor, sino que hay otro tipo de afectaciones en la próstata que pueden estar actuando. Porque la prueba no distingue, el PSA no distingue si es uno de los tumores que sí que son agresivos o de los que van tan lentos que no dan problema. Eso no lo distingue la prueba. Y finalmente, porque no hay esa evidencia, esos estudios que identifiquen que este es uno de los cribados tan eficaces como pueden ser los otros tres que hemos comentado. Lo que os decía, últimamente se está sobrediagnosticando, se está diagnosticando cánceres que seguramente antes había, pero que si no dan problemas, pues tampoco dar unos tratamientos fuertes como puede ser una quimio, una radio o una cirugía, pues no es recomendable. Donde sí que es recomendable es cuando es a edades tempranas. Como hemos dicho, la máxima incidencia está en 73, pero cuando ocurre en un hombre de 50 años, ahí es llamativo, ¿vale? Entonces ahí sí que es importante hacer ese seguimiento, que suba el PSA a esa edad, pues entonces sí que conviene hacer un seguimiento mucho más exhaustivo. Por eso es uno de los cribados que se ve que está en debate de la actuación a seguir. Ahí depende de cada médico y del paciente en sí, ¿no? Se individualiza. Y ya como última diapositiva, lo que os decía al principio, ¿no? ¿Cómo puedo actuar en el cáncer? Pues hay una forma que es en la prevención, antes de que ese cáncer aparezca, y hay otra que es en la detección precoz, antes de que ese cáncer se haga mayor, cogerlo a tiempo. Y sí podemos hacer algo. A mí me encantaría poder borrar eso de no podemos hacer nada, no puedo evitar el cáncer. Pues sí se puede, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura. Estupendo. Tan interesante como siempre. Me alarga un poquito, pero... Educativo. Bueno, ahora tomaremos el chocolate que ya está preparado y nos lo irán poniendo en la mesa. Sí. Por si acaso alguien tiene alguna pregunta, es que he dado un poco de charla ahí a todo meter, igual alguien tiene alguna duda. Y se quiere acercar aquí ahora, tenemos un ratito, te quieres tomar un chocolate con nosotros. Vale. Y si alguien quiere, pues se acerca a Laura y le puede hacer consultas. Tomamos el chocolate, jugamos la partidita del bingo y a continuación tendremos la charla del consejero de Interior, Javier Borrás, sobre el empleo público y privado, y después la actuación de la Escuela de Guitarras a las 8. Mañana os recuerdo también, como charlas y actuaciones estrella, vendrá Teresa Cisneros, que es la encargada de la traumatología del Hospital Reina Sofía de Navarra, de Tudela. Y después tendremos el taller de risoterapia, que el año pasado causó furor y que también nos lo hizo pasar, ¿verdad? A las 7, después del chocolate y la partidita al bingo, y la Escuela de Sevillanas. O sea que tenemos 2 días muy ajetreados y ya el viernes
la explosión final. Muchas gracias por vuestra asistencia, vamos a disfrutar del chocolate y después la siguiente charla.